Vamos a comenzar ya este webinar, este ratito, ¿no? Y bueno, en primer lugar, aunque mis compañeras ya lo han dicho, pues agradeceros a todos, ¿no? Pues por conectaros y por compartir este ratito de charla, ¿no? Sobre lectura. Vamos a hablar hoy sobre experiencias, ¿no? Primeras experiencias con los libros y, bueno, primeras prácticas en lecturas compartidas. Y vamos a estar, pues, vamos a estar Cristina, que, bueno, te presento con todo. Yo tenía muchísimas ganas de hacer este webinar contigo porque Cristina, además de, bueno, ser maestra de educación primaria, es mamá de Andrea, una niña que, bueno, no se ha podido conectar porque estas horas son para echar una siesta, afortunada. Pero va a estar presente de otra manera, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues Andrea se comunica con un SAS, con un sistema de comunicación aumentativa alternativa, ¿no? Y como toda niña, pues ha tenido también experiencias con los libros, experiencias con las lecturas compartidas, y creo que es súper enriquecedor que nos cuente todo, todo lo que puedas. Te vamos a exprimir hoy todo lo que puedas contarnos, ¿no? Bueno, y yo soy Natalia, soy especialista también en comunicación aumentativa y alternativa. Y os voy a acompañar también ahora este ratito. Y bueno, lo primero que me gustaría saber un poco, Cristina, es cómo fue esa primera experiencia, esa primera interacción con un libro cómo fue ese momento. Pues a ver, es verdad que nosotros empezamos desde muy pequeñita, Andrea, porque al final la lectura es muy enriquecedora para ellos, y empezamos con libros sensoriales. A ella le gustaban mucho libros en los que pudiera tocar diferentes texturas, libros que tuvieran diferentes sonidos, le llamaba mucho la atención. Entonces, ella no te escuchaba como tal cuando tú le ibas contando el libro, pero ella estaba pendiente de tocar, entonces tú le ibas contando el libro a tu manera. Y, y poco a poco, conforme ella fue creciendo, pues eso ya fue cambiando un poco. Es verdad que le sigue gustando, toca mucho los libros, ya le gusta mucho manipular también, aunque le cueste, pero le gusta. Y ya, claro, vamos avanzando de nivel de lectura. Claro, al final lo que tú decías empieza desde muy pequeña, incluso se dice que ese primer proceso, ¿no? Pues cuando a veces estamos embarazadas y leemos cuentos, eso de alguna manera llega, ¿no? Al final, esas primeras interacciones sensoriales con material y claro, ahora es otras cosas, evidentemente los niños van creciendo, van desarrollando gustos y habilidades. ¿Y cómo importante es en casa esa interacción con la lectura? ¿A ti te gusta también leer? ¿Andrea ve que hay otros libros en casa o vais a la biblioteca? A ver, es verdad que su abuela tiene la casa llena de libros, le encanta. O sea, su abuela se traga los libros al día, vaya. Yo tengo un poco más de... Me cuesta un poco más, pero porque no tengo tiempo. Como ya sabéis, las mamás que es que no tenemos tiempo de nada. Pero sí que es verdad que me gusta siempre, todas las noches, leerle un libro de dormir. Ahí he tenido que hacer un trato con ella porque cuando empecé a contarle libros y terminaba uno y quería otro y otro y otro y era como, la hora de dormir, me tengo que ir ya. Y entonces tengo que hacer un trato con ella antes de subirnos y decirle, Andrea, uno y pispás. Y entonces elegimos el cuento, lo leemos y se va a dormir tan contenta. Me ha costado, pero lo hemos conseguido. ¿Y crees que Andrea ha tenido las mismas experiencias? Bueno, hago un inciso para contaros también que Andrea pues va al cole como todos los niños, pero va a una aula ordinaria, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, ¿tú crees que Andrea ha tenido las mismas experiencias con los libros que sus compañeros? ¿Ha tenido más, ha tenido menos, más o menos las mismas? Andrea está exactamente igual que sus compañeros. De hecho, ella ha aprendido a leer, ella sabe leer y vamos, está al mismo nivel de sus compañeros. Y le encanta la lectura, ya te digo, ella, vamos escuchando cuentos en el coche, que hay veces que ella ya no está en el coche y yo sigo escuchando los cuentos. Luego en el comunicador ella tiene muchos cuentos también, que le gusta mucho leerlos. Así que sí que es verdad que es algo que le gusta mucho.
Eso lo vamos a ver también ahora más detenidamente, pero es muy interesante lo que has dicho porque hay estudios en los que pues se comenta y se dice, está demostrado, que muchas veces le damos menos experiencias a niños que tienen más dificultades, ¿no? Para acceder a la lectura le proporcionamos aún menos experiencias. Con lo cual, si al que necesita recibir más experiencia le damos aún menos, pues al final el tiempo, ¿no? Este proceso se va alargando y alargando y muchas veces pues se tacha de habilidad o de incluso capacidad, ¿no? Que es más peligroso y es simplemente que es que no le estamos proporcionando suficiente experiencia. A veces hay niños, ¿no? Con más barreras que al final tenemos que acercarle esos cuentos y acercarle, ¿no? Tienes que hacerlo de otra manera, pero al final lo tienes que hacer. Ella con sus compañeros de cole siempre, pues todos los días tienen que leer un ratito. Entonces, pues ella lo hace de diferente forma, pero lo hace Claro, pues al final pues cada uno tiene su manera, pero la meta es la misma. la misma. Exactamente, totalmente. Bueno, y ahora vamos a poner un vídeo porque, claro, yo le pregunté, digo, bueno, ¿qué libro es el preferido de Andrea y demás? Y me dijo, oye, pues le Que lo pregunté diga a ella. ella directamente. Entonces, pues ahora vamos a ver, vamos a compartir un vídeo donde ella nos va a contar algunas cosas y además vamos a ver, pues, algunas experiencias que hace Andrea, pues, con la lectura de fondo, ¿no? Entonces os voy a compartir pantalla. A ver. Ahora, ¿podéis verlo? Sí, Perfecto, pues lo comparto. Hola Andrea, te voy a hacer unas preguntillas, ¿eh? Que yo quiero saber cositas. A ver, escúchame, ¿a ti te gusta leer? Me encanta que me lean cuentos y disfruto mucho contándolos yo. ¿Y cuál es tu cuento favorito? A ver, cuéntame. Mi cuento favorito es La Sirenita. Pero escucha, también me han dicho a mí que te gusta mucho Caperucita Roja, ¿verdad? ¿Y qué te gusta más del cuento de Caperucita? Me gusta mucho imitar al lobo. ¿Cómo hace el lobo? Ah, qué bien. Bueno, ¿me quieres contar algo más? El sábado pasado estuve en la feria del libro contándoles un cuento a todos los que asistieron. No me digas, qué guay, ¿no? ¿Te gustó? Sí, qué bien. Gracias, en el fondo del brazo. Que le dijo, mira, su respuesta le contestó. Pues tenía mucha sed y cuando me dirigí al río, a donde van a beber las ovejas, los corderos, las cabras y los chivos, me topé con este pozo y al asomarme. Bueno, bueno. A mí me un encanta. artista. Es un artista. Y hemos visto también, ¿no? Que eso fue este último El sábado de la sábado. maravilla. Hicisteis una lectura compartida. ¿Hacéis muchas actividades o desde el cole o parten desde casa o desde la iniciativa desde otra cosa, ¿no? O desde otra entidad? ¿O cómo lo hacéis? Pues mira, en el cole lo hemos hecho un montón de veces. Es verdad que el cole de Andrea es un cole que se implica muchísimo y está muy concienciado en el tema de la comunicación y siempre que la pueden meter, pues eso, pues para que la gente entienda cómo es esa comunicación, que pueden hacerlo igualmente que nosotros, pues hacen muchos eventos de ese estilo y hemos hecho muchas veces eso, esa lectura, pues para que ellos puedan leerle libros a sus compañeros. Y la verdad que alucinante. Y hemos leído unos cuantos. Y el otro, eso fue lo del sábado, pues la logopeda del cole el viernes por la mañana me dijo, Cris, ¿qué me han dicho para ver si podemos leer el sábado un cuento? ¿Te anima? Y yo, pues para adelante.
y ahí lo preparamos en un momento y el sábado estábamos allí contándolo. Sí, es que, vamos, ahí donde la veis, Cristina se apunta a un bombardeo, ¿no? A todo. Yo a todo digo que sí. Has dicho una cosa súper importante antes, y es que, bueno, pues Andrea es una niña que, bueno, pues que ya lee y escribe, ¿no? Ha alcanzado la lectoescritura y que, bueno, las lecturas compartidas en este sentido, pues realmente cobran un papel, no sé si estás de acuerdo, Importante. supongo que sí, un papel fundamental, ¿no? Pero... bueno, vamos a poner un poco en marco que estamos aquí diciendo de lecturas compartidas y no estamos explicando bien a qué nos referimos. Y realmente no solo nos referimos a leer cuentos, que yo no sé, tú Cristina, pero cuando yo era pequeña pues era lo típico, yo calladita y a mí me leían un libro. Escuchando. No, era lo que se conoce como la lectura compartida más pasiva, ¿no? Hoy en día sabemos que pues son mucho más efectivas y tienen mucha más, se le puede sacar mucho más matices, tienen mucho más potencial las lecturas compartidas más activas, ¿no? Donde realmente a través de la lectura de un cuento, ¿no? Pues al final fomentas una interacción y una participación, un vínculo, ¿no? Que se crea entre, bueno, las personas que están compartiendo ese momento. Normalmente un adulto es el que lleva un poquito la voz cantante de que, bueno, pues un adulto puede ser otro niño, ¿no? Que ya tenga la lectoescritura alcanzada, que marque un poco los tiempos del libro, pero al final se está hablando sobre, sobre ese libro, ¿no? Y es un Al papel final fundamental. nos dan infinidad de actividades los libros. O sea, tú ves un libro y dices que puede hacer 1.000 millones de cosas con él. Exactamente. Al final nos dicen que una de las prácticas que más inciden en el posterior aprendizaje de la lectura y la escritura son estas lecturas compartidas. O sea, nos lo van diciendo. Y fíjate, hay un estudio que me ha puesto muy triste cuando lo he leído. Y es que en general, ¿no? Hace estos últimos 5 años, ¿no? Nuestros niños leen pues un 20% menos y se hacen muchas menos lecturas, ¿no? Supongo que también los adultos leemos menos y al final esto se va perdiendo un Yo creo poco. que al final es la falta de tiempo, Ya. que vamos corriendo y la vida nos atropella. Y yo creo que eso, que al final pues sacas tiempo, pero no te da para más. Pero, o sea, en el caso de, bueno, nuestros niños, nuestras niñas, que al final se comunican a través de un sistema de comunicación, es una herramienta súper potente para generar y fomentar más lenguaje, comunicación, ampliar vocabulario, es fundamental, es muy, muy potente. No sé si nos puedes contar, no sé si te acuerdas de algunas actividades cuando Andrea estaba empezando. Todavía no sabía leer, pero alguna de las actividades que hacíais o alguna... A ver, yo tengo un montón de marionetas, tengo compradas y luego tengo hechas en papel por mí. Y pues al final ese teatrillo que haces con, pues, del cuento le gustaba un montón. Ella incluso le encantaba coger la marioneta a ella, tenerla en la mano. Al final ya te digo, con ella el tema de interaccionar mucho, a ella le gusta mucho toquetear. Entonces, tú tienes que meterla. Da igual, ella está escuchándote ahí como... No, ella tiene que ser la protagonista. Entonces, ya te digo, si la metes, ya la tienes ganada. Y un montón de cosas, pues el tema, lo que tú dices es más enriquecimiento de vocabulario, trabajar pues eso, pues las diferentes situaciones que van apareciendo en el libro, los personajes, ahora también ella está trabajando el tema de las descripciones, por el tema de con cualquier personaje, pues empezar a describirlo, para que ella vaya entendiendo cuáles son los adjetivos. Es que ya te digo, salen infinidad de cosas. Hay muchas, sí, sí es verdad. Como guía es verdad que, bueno, las familias, pues cualquier lectura compartida que haga y cualquier interacción, eso va a ser beneficioso 100% y eso no nos lo quita nadie. Pero también es verdad que podemos hacer también lecturas compartidas con ciertos objetivos, ¿no? Algo un poco más formal. Tenemos de fondo unos objetivos porque nos va a venir bien para trabajar, pues, oye, X vocabulario núcleo que tenemos pensado y que, oye, pues estaría bien implementarlo, pues, de primera hora, ¿no? Y en este caso
hay una clasificación de Karen Erickson que va marcando un poco los puntos. Te dice un poco, pues, oye, el niño reconoce todas las letras. Si las reconoce, estupendo. Vamos, no las reconoce, oye, pues podemos ir trabajando y podemos ir llevando la atención hacia, oye, mira, este es el lobo. Mira, qué letra tan rara. Uy, si parece un palo o no sé qué, vamos a buscar. Y vamos buscando así, bueno, pues si el niño reconoce palabras, sí, no, y en base a eso, pues te va a dar, pues si el niño es un lector emergente, principiante o es convencional y te propone, pues cuál serían los siguientes pasos y los siguientes objetivos a trabajar, por si queremos trabajar un poco en una línea un poco más definida, aunque ya te digo, cualquier lectura compartida es súper beneficiosa y eso no nos lo puede quitar nadie, eso es así, ¿no? ¿Tú en qué crees, Cristina, que ha beneficiado, qué es lo que más ha beneficiado a Andrea? Ese gusto y ese interés por los libros, ya sea por manipular o por conocer o por lo que sea. Pues es verdad que yo creo que en la lectura, o sea, la adquisición de esa lectoescritura le ha venido muy bien, porque ella ya, pues, las letras ya las tenía presentes, o sea, ella iba viendo, es verdad que yo ahora mismo, ella seguro sabe las mayúsculas, entonces yo todo lo que le intento, pues, comprarle de libro o adaptarle, siempre se lo intento poner en mayúsculas, pues para que ella vaya reconociendo todas sus letras, para que... Y es verdad que le ayuda, yo creo que en eso le ha ayudado bastante. Luego también, pues lo que estábamos hablando a la hora de, pues, de entender pues, lo que es un adjetivo, lo que es una descripción, al final siempre lo vamos englobando a lo que ella va trabajando ahora mismo. Ella está ahora con las descripciones, pues hacemos más énfasis en eso. Vamos, pues un poco eso, ajustándolo a lo que va necesitando. Al final, Perfecto. cuando lo que estábamos hablando antes de al principio, pues como era con textura y tal, pues trabajar más en ese aspecto de las texturas y eso, no le daba tanta importancia a lo que es a lo mejor las letras. Ahora, pues eso, vamos dándole más importancia a lo que ahora ella necesita. Claro, totalmente. Al final lo que nos dice un poco la evidencia es que lo más interesante es esa participación, ¿no? Ese vínculo, pero también muchas veces en los niños que utilizan un SAC y sobre todo muy a nivel emergente, que son principiantes, realmente es muy interesante esa toma de iniciativa, ¿no? Que muchas veces cuesta en llegar, ¿no? Por eso es importante que no lo paremos. Oye, que esa toma de iniciativa puede ser, a lo mejor no pensamos que está hablando sobre el libro, pero seguramente hay un hilo conductor, o a lo mejor no quiere decir algo y está buscando la manera, ¿no? Pero para esa toma de iniciativa, realmente la evidencia dice que es bastante beneficioso. No, por supuesto, para trabajar alfabetización emergente, que esto ya lo sabemos, y un poco también para que a través del entorno se conozca la manera de interactuar, también es importante el saber los tiempos, ¿no? Comunicación aumentativa alternativa, eso es fundamental. Y cuando hacemos estas prácticas, al final hacemos que el entorno vea cuáles son esos tiempos y cuáles son esas estrategias. ¿No te parece? Sí. Al final es eso. Otra de las cosas que me resulta muy llamativa es que al final las lecturas compartidas más beneficiosas, como casi todos los aprendizajes, ocurren en entornos muy naturales para el niño, o sea, ocurren en casa, ¿no? Y es que al final es eso, los primeros aprendizajes, los que son más significativos, al final ocurren en casa, entonces no es lo mismo que yo vaya y me lea, no sé, el profesional que sea un cuento, a que me lo lea mi padre o mi madre o mi prima, ¿no? Al final le voy a prestar mucha más atención, va a ser para mí mucho más significativo, ¿no? Y cuando es entre niños, más todavía. Totalmente, totalmente. Y esto es algo a lo que hay mucho miedo, ¿eh? Normalmente siempre es el adulto, no, no, yo dirijo. Y después se crean unas interacciones, ¿no? Y se hace muchísimo mejor entre ellos. Yo tengo a mi sobrina que tiene 3 años y muchas veces se ha puesto ella a leerle los cuentos y bueno, y se queda embobada, súper atenta, no dice ni mu. Ya te digo que están mucho más pendientes entre ellos y lo hacen muchísimo mejor que cuando tienen que estar pendientes de nosotros.
Total, al final los niños buscan otros niños. ¿Tú crees que ella a quién prefiere? ¿O es ella o es Andrea la que prefiere contar el cuento? Pues depende. Ella siempre lleva la voz cantante. Ella, es verdad lo que te he dicho antes, que ella, como tiene muchos cuentos adaptados, a ella le gusta mucho ir, o sea, ir dándole a sus páginas. Incluso hay veces que también, en vez de ponerle en una página solo un texto, pues se lo pongo en varias. Y entonces es como, ahora le voy a dar esto. Y ahora le investigáis. Y el hecho de decir, pues yo soy la que lo está haciendo, yo creo que eso es, pues para ellos es lo más importante. Es decir, yo te lo estoy contando y te lo estoy contando como yo quiero. Total, total. Cristina, has comentado antes que Andrea pues tenía una biblioteca de cuentos importante, ¿no? Desde su sistema también, ¿no? Desde su SAC, o sea, los tenía para manipularlos libremente, pero también pues tiene a su disposición, ¿no? Para abrirlos, para leerlos y demás desde su SAC. Todo esto seguramente es intervención tuya, ¿verdad? Sí, al final es lo que yo digo, yo tengo mi estantería con mis libros y los cojo y los leo cuando yo quiero, pues ella también tiene que tener eso, entonces yo le creé un montón de libros y ella se puede meter, bueno, se mete, ya te digo, en el de la sirenita, en el que más se mete, se mete, se te lo va contando ella, se va escuchando y tiene esa accesibilidad para ella, no necesito, o sea, no necesito estar esperando a que yo le pueda leer un cuento, que lo pueda hacer ella sola, al final buscamos eso, Totalmente, esa autonomía. claro. ¿Y ¿Dirías que es complicado el adaptar ese libro a un sistema? A ver, no es complicado. ¿Verdad? Sabiendo lo básico de las tecnologías, yo es verdad que a mí las tecnologías me encantan y entonces me puse a investigar y súper bien, pero que es muy fácil de hacer. O sea, sabiendo los 4 puntos de lo que necesitas hacer, es que puedes, pues ya está, adaptar cualquier cuento. Es más sencillo, ¿verdad? No sé cómo lo haces tú, pero lo normal es que se ponga como imagen de fondo la imagen, o sea, al final haces fotos de las Claro. páginas del cuento. Claro, eh, yo lo único que cambio es que yo le intento poner todas las letras en mayúsculas. Entonces, en vez de ponerle el recuadro en lo que es la página, pues yo le escribo el texto en mayúsculas para que ella lo vea, que no es lo mismo ver la letra pequeñilla en minúscula a verlo en mayúscula y grande. Entonces, yo eso se lo edito así, pero que se puede hacer de mil maneras. Claro, al final incluso en esas etapas iniciales a lo mejor podemos poner sonidos, ¿no? Exacto, Que además llamen más la atención, capten ese momento de interés. Pero al final, en esencia, le haces fotos al libro en papel y lo pones como imagen de fondo y después pones páginas que son añádele, saltos. exacto, Ya está, y después puedes poner mensajes dependiendo si quieres respetar las letras que vienen en el cuento, pues simplemente pones que sea transparente, ¿no? claro. Y simplemente pones que no se escriba, ¿vale? Le das ese comando, es bastante sencillo. Sí, Y es muy si, por fácil. ejemplo, en el caso de Andrea, pues quieres ponerla en mayúsculas porque se maneja mejor, pues simplemente encima de la imagen original de la foto del cuento, pues pondrías esta celda con el mismo mensaje, pero escrito en mayúsculas, ¿no? De hecho, nosotros, claro, cuando yo empecé a crearle los cuentos, pues yo pensaba, digo, joder, los pobres niños que a lo mejor sus padres pues no saben hacerlo o no tienen ese tiempo de poder hacerlo, pues nosotros empezamos a crear una biblioteca y todos los libros que Andrea tiene están subidos al online grid y ahí se pueden descargar. Entonces, pues al final fue lo que dijimos, digo, por lo menos si yo creo un cuento, pues lo puedo compartir con otro niño, que el otro niño crea un cuento, pues así, y al final se puede crear una gran biblioteca y todos los niños pueden tener sus cuentos. Totalmente. Nosotros tenemos, bueno, y ahora en MindExpress tenemos, vamos, estamos creando Yo ya he todo hecho el algunos también. tiempo. Tú has hecho también alguno, tú eres súper experta. Estamos creando cuentos, pues no para compensar, digamos, porque realmente creo que es sencillo, es intuitivo y si la familia se pone, de hecho, en el YouTube de Idifón tiene bastante De webinar cómo se hace. cómo Exacto. se hace y de verdad no es algo complejo, pero mientras tanto todo ese material que estamos creando hay ya varios cuentos y la verdad es que a mí me encanta. La verdad, que no es nada, no pensemos que es nada complicado y como digo, depende de
bueno, qué capta la atención de nuestro peque. A lo mejor si está en una etapa un poco más inicial, pues oye, podemos poner diferentes sonidos, o podemos poner incluso el pasar de página, o podemos poner al final el colorín colorado, este cuento se ha acabado. Claro, y luego lo bueno que tiene es que tú, aunque tú te descargues cualquier cuento, tú luego lo adaptas a tu hijo. Si mi hija le llama más la atención, pues lo que tú has dicho, pues a lo mejor ponerle sonido o lo que sea, pues tú lo vas editando pues, a lo que mejor le venga a ellos. Y es verdad que ese trabajo, pues lo que es más gordo de colocar la foto y todo eso ya lo tiene hecho. Y eso no tiene nada que ver con tener también el libro físico. O sea, creo que es muy importante el tener ambos, ¿no? Al final es muy beneficioso el que pues vayamos con el libro físico, el niño vaya viendo y él de manera autónoma pueda acceder a través de su comunicador, ¿verdad? Exacto. Porque no sé para ti, pero para mí como que es muy importante esa autonomía que tú decías, esa Sí. autonomía de, oye, yo voy a elegir incluso, oye, yo no te voy ya tengo un libro en la mano y ya lo he elegido por ti, no, 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 tú ahí puedes elegir o incluso decirme con tu comunicador que quieres otro. No, es que al final tú imagínate, ahora yo elijo un cuento, me pongo a leerlo y no me está prestando nada de atención, es que a lo mejor ella no quiere estar escuchando ese cuento en ese momento. Totalmente, totalmente. Entonces, para mí, si pudiéramos dar algunos consejos para hacer una lectura compartida beneficiosa, partiría desde aquí realmente. Primero, que sea accesible al niño. O sea, y por supuesto hablo de tenerlo físico porque además a todos los niños les encanta manipular, pero al final hay niños que tienen más barreras a nivel de motricidad fina y que también puedan acceder a través de su comunicador, Sí, ya ¿no? te digo, Andrea motóricamente ella está afectada, entonces ella coger un libro, pasar páginas no puede, pero ya con el simple hecho de que tú se lo pongas en la mano y tocarlo, lo que sea, ya le encanta. Esa experiencia, compartir Sí, esa sí, experiencia, es muy beneficiosa también. Después también hay otros casos, porque bueno, hablábamos antes de utilizar las lecturas compartidas, pues también para generar situaciones de aprendizaje con nuestro sistema de comunicación. Y bueno, pues hay casos en los que sí que podemos acompañarlo de, bueno, podemos modelar a través de otra tablet o el niño en ese momento no tiene el cuento y podemos modelar. ¿Vale? Podemos ir tocando la celda, acompañando nuestro vocabulario oral, esa lectura del cuento con algunos mensajes, pero también existe la posibilidad de que no tengamos esa opción y también existe la baja tecnología. O sea, quiero decir, ¿no? Ahí también podemos imprimir los paneles e ir apoyando, ¿no? No sé si claro, tú sí. eso lo has hecho alguna vez o en el cole quizás. Claro, es que Andrea el comunicador lo tiene desde hace un año, 2 años como mucho. Entonces, pues antes tendrías que usar la baja tecnología y para que ella fuera pues con pictogramas, de hecho tenemos varios cuentos que vienen ya con sus pictogramas y todo, y son geniales, la verdad. Y entonces, pues antes trabajábamos con eso, acompañándolo de los pictogramas o de incluso sacar el tablero, pues en Arasás tienes muchas formas de poder hacer el tablero y lo imprimías directamente y de ahí trabajabas. Claro, aquí lo que se suele hacer es o descargarte el mismo o hacerle capturas de pantalla si lo quieres editar un poco y lo imprimes y si quieres lo plastificas o lo metes en un forrito de folio o en el papel si piensas que, que va a sobrevivir, ¿no? Sí, Pero, pero sí, para mí sería como el primer punto, no sé si tú estás de acuerdo, como lo más sí, sí, importante. Para mí, totalmente. después vendría el fomentar esa toma de decisión y esa elección. Porque al final, a mí me preguntan muchas familias, oye, ¿y cuentos que ayuden a...? O, pues sí, hay estructuras y hay libros que fomentan más, pero al final lo principal es que el niño lo elija y que sea de una temática Me atractiva para el gusta, niño, ¿no? exacto. ¿Y Andrea tiene una temática especial? A ver, a ella le encanta la princesa, tú ya sabes, en esa línea. Pero es verdad que Caperucita Roja le encanta también. Le gusta mucho pues eso, cuando tú la empiezas a imitar pues al lobo, le encanta y ella te hace ¡au! Y es que le gusta un montón. Totalmente. Al final sí que hay libros, por ejemplo, pues que o sea, al final la evidencia nos dice que si tienen una estructura predecible, ¿no? Pues los típicos cuentos que, ¿y dónde está?
no está aquí. ¿Y dónde? ¿Estará en la piedra? No está en la piedra, estará en no sé qué. No, hay millones de cuentos con una estructura muy repetitiva que la verdad es que favorece, o a lo mejor que la letra es rimada, que también También. favorece para ayudar a la alfabetización. Todo eso está muy bien, pero para mí, y creo que tú estás de acuerdo por lo que estamos diciendo, lo principal es que el niño lo elija y que sea de una temática que le atraiga. Exacto. ¿No? Entonces, contra eso, pues al final, porque bueno, al final no es una obligación, al final es Es un rato de esa, entretenimiento, claro, aunque nosotros lo llevemos para el lado de vamos a aprender un poco, vamos a repasar esto y tal, pero al final la idea es que se entretenga un rato. Entonces, pues como claro, si a mí me pones a leer un libro que no me llama la atención, es como, bueno, pues lo estoy leyendo por obligación, no por entretenimiento. totalmente, totalmente de acuerdo. Y esto, pues al final, como todo lo que queremos que el niño entrene y que se convierta en aprendizaje, tiene que ser, que sea un momento de disfrute. Claro, que si no, al final lo único que va a conseguir con eso es que el niño no quiera leer. Que tenga una mala relación al final Claro, con la lectura, claro. totalmente, totalmente. Vamos, no tengo nada que decir. Hablábamos antes de esos formatos, ¿no? Predecibles que para mí, pues dentro de, pues si tenemos la suerte de encontrar dentro de la temática, ¿no? De nuestros niños, nuestras niñas que les gusten, no sé, desde dinosaurios a princesas, a cocina, no sé, lo que sea. Si además es un formato predecible, como el que decíamos antes, ¿no? Al final favorece, ¿no? Ese aprendizaje y hay muchos Sí. de este tipo. Incluso, por ejemplo, tú has hablado antes que Andrea, pues ahora mismo se maneja mucho más con la letra mayúscula. Al final, y hay muchos cuentos en el Sí, mercado con letra con mayúscula. letra mayúscula, sí. O sea Sí, que al final tenemos de todo lo que busquemos, lo encontramos. va a depender. Después, Sí. otro punto para mí importante es entender lo que decíamos antes, que al final es disfrutar de ese momento, ¿no? Que la excusa un poco es vamos a leer un libro, pero al final lo que estamos fomentando es una participación y bueno, un vínculo, ¿no? Un aprendizaje mutuo. Y en este punto también es importante que se hable sobre lo que está sucediendo, no irnos directamente a contar de qué va la historia, ¿no? Sino centrarnos en, oye, ¿qué ves aquí en la portada? ¿Y quién crees que es el protagonista? Y es, oye, ¿y cómo es? Tú decías ahora, trabajamos palabras descriptivas, trabajamos, oye, ¿y qué te parece? ¿Te parece feo? ¿Te parece, no sé, te parece que tiene miedo? ¿Te parece grande? ¿No? Hablar sobre él, no centrarnos solo en la historia, sino hablar y muchas veces dejar que el niño o la niña tome esa iniciativa y nos lleve, porque a lo mejor le interesa muchísimo el personaje y no tanto lo que pasa en la Lo que, historia, ¿no? exacto. Así es. No, yo recuerdo hace poco un cuento, no sé si lo conoces, El Grúfalo se llama. El grúfalo, sí. El Grúfalo es un cuento de un monstruo, es un monstruo que, bueno, tiene verrugas, tiene de todo. Y realmente yo acompaño a muchos niños, muchas niñas, y lo que más le gusta es esa parte, ¿no? De vamos a ver al Grúfalo y vamos a ver cómo es en ¿Cómo concreto. es? Y Yo tengo vamos a... el del monstruo verde, que más o menos del mismo estilo, Sí, 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 y ese total. también le gusta. Eso, y vamos a ver. O por ejemplo, tú hablas antes de actividades, yo he traído aquí una de las actividades de un cuento, que es el lobo que quería cambiar de color. Y una de las cosas más interesantes que a los niños les encanta el ver de qué se podía disfrazar el lobo o a dónde podría ir así disfrazado, ¿no? Y al final esa imaginación, esa creatividad es lo que interesa, no tanto la Claro. historia en sí muchas veces, ¿no? Lo bueno también muchas veces nos sirve para saber que él está comprendiendo lo que le estás contando, que está viendo, entendiendo lo que está pasando. Al final te sirve mucho, ya te digo, es que puedes hacer mil millones de cosas. Total, esta es una práctica pues, muy abierta a todo. Y también lo interesante es que realmente no lo hacemos con más expectativa que la de Pasa pues un rato. pasar el rato, ¿no? Exacto. Porque ya hemos dicho antes que en el momento en el que el niño vea
que es una exigencia o que vamos a ir. No, 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 realmente lo hacemos sin más expectativas. Que además, ¿no? Durante ahí, pues nos damos cuenta de, oye, pues este concepto lo ha utilizado bastante bien. Oye, esto, pues oye, bienvenido sea, pero en un Claro. principio, ¿no? Lo hacemos. Decíamos también que realmente no es que no es que realmente permitiésemos que el niño interrumpa, sino que prácticamente lo fomentábamos, ¿no? Que el Claro, que necesitamos que interrumpa. Totalmente. Para que se haga ese vínculo necesitamos conectarlo, ¿no? Claro. Y que realmente el niño no pare de interrumpir y pueda llevarnos hacia aquello que le interesa y podamos sacarle un poco más de partido, ¿verdad? Así es. Bueno, para eso también, pues, otra de las cosas que es súper interesante es expresar nosotros nuestra opinión acerca de, ¿no? Para que el niño, hay niños que les cuesta un poco más bueno, pues llevar esa iniciativa o expresar de manera más espontánea, ¿no? Y al final pues realmente necesitaban ese modelo nuestro, ¿no? Entonces, si nosotros decimos lo que nos parece, oye, pues este cuento o este lobo me ha dado un poco de miedo. ¿Y a ti qué te ha parecido? O este cuento es para niños pequeños, ¿no? O no sé, ¿te ha gustado? Ay, a mí me ha dado un poco de miedo, o a mí me ha encantado. ¿Qué te ha parecido a ti, no? Claro. No, al final somos el ejemplo, entonces en el momento en el que él ya te ve, pues explicando lo que te ha parecido, ya se animan y ya ha abierto la veda. Total. Es importante ese punto de abrir la veda también, Sí, ¿no? sí, totalmente. Si ya te digo, si al final lo que hablamos que necesitas, estás buscando esa interacción, porque al final leerle el libro y ya está sin más, es No, más no, aburrido. no. Igualmente es beneficioso porque todo lo que sea relación con la lectura es beneficioso, pero no tanto. Y No si es lo podemos mismo. hacer las cosas mejor, ¿no? Claro. Pues bienvenido sea. Bueno, también es muy recomendable que cuando ha terminado el cuento, pues no solo expresemos nuestra opinión, sino que podemos ver a lo mejor algún final alternativo que se nos ocurra o podemos hablar acerca de posibles personajes que ha pasado, que lo mantengamos un poco más, que lo alarguemos esa experiencia, ¿no? Y bueno, y ya lo hablábamos antes, yo os traía aquí pues actividades complementarias. Y muchas actividades complementarias divertidas son manualidades, no sé si, ¿verdad? Si al final es, pues eso, te puedes sacar mil formas. De hecho, nosotros hace poco pues cogimos esto de los meses de la lectura, que cada mes te van dando un libro, y Sí. tenemos ahí el de los 5 en la cama, y bueno, hemos hecho de cosas ya con el de los 5 en la cama, tenemos de todo, entonces ya te digo, podemos hacer, y ellos disfrutan haciéndolo. O sea, Andrea, el día que le estábamos haciendo la cama a los conejos, era el más feliz del mundo. Totalmente. Desde manualidades hasta dibujos, hasta, oye, vamos a ponerle música a tal momento del cuento, hasta actividades un poco más centradas, pues que se pueden adaptar pues desde el SAC, ¿no? De elecciones o de, oye, vamos a elegir con lo que decíamos antes de un final alternativo o vamos a decidir, no vamos a decir colorín colorado, vamos a decidir otra manera de hacerlo, Otro final, claro. otra cosa, ¿no? Que al final eso está como un poco abierto, ¿no? Al final, otra cosa como muy interesante que además a mí me parece muy beneficiosa cuando las lecturas compartidas la hacen personas que están muy cerca, o sea, es papá, es mamá, es mi prima, alguien que me conoce muy bien, es que conecta eso que está pasando en el cuento con experiencias del propio La vida niño, real. ¿no? Con experiencias del propio niño. Oye, pues el lobo ha ido a la granja. Oye, ¿tú te acuerdas que tú fuiste el verano pasado o el otro día a la granja con los compañeros? ¿Y qué animales vimos? ¿Qué animales vimos? Mira, este vio un cerdo. ¿Tú viste el cerdo?
Entonces se genera y al final le conecta y cobra sentido, porque al final lo que estábamos hablando es una herramienta muy potente para generar comunicación y lenguaje y al final es mucho más sencillo si lo hacemos desde nuestra experiencia. No, y ya te digo, yo esto lo he ido ganando poco a poco. Yo era la típica pues que le leía el libro y ya está y se acabó. Y entonces pues con la experiencia, las cosas que vais comentando, pues vosotras que tenéis más experiencia, y es que ahora te lo pasas súper bien leyendo un cuento. Es que ahora haces, vamos, virguerías con el cuento. Pero era de las que pues ya está, pues leía el cuento y se acabó. Yo creo que al final, si tuviésemos que resumir un poco, al final estamos hablando que es su padre, su madre, su prima, su abuela, es su familia y al final lo importante es generar ese vínculo, no ese momento, Claro. ¿no? Porque además eso es lo significativo y lo beneficioso, ¿no? Que te lo está leyendo y que está generando y ahí es donde el niño quiere estar y quiere comunicar y quiere Claro, y prestar. es donde lo enganchan, Y al ahí es final. donde lo engancha. No es en sí una lectura en concreto, no es en sí un libro, no es en sí unas palabras que modeles en concreto, ¿no? Que por supuesto podemos hacerlo con un plan y eso es aún más beneficioso, ¿no? Con unos objetivos y con algo. Uy, ¿ah? Pero realmente, bueno, pues eso, pues lo que decíamos. Al final el vínculo y esa sensación de vivir esa experiencia es lo mejor. Bueno, en cualquier caso, disculparme, ya hemos dado un poco los consejos que queríamos daros pues para hacer una lectura compartida. Ya Cris nos ha compartido la experiencia. Si queréis, pues no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Voy a poner aquí. He visto que habéis puesto el cuento del Grúfalo. Eso es, el cuento del Grúfalo. eh, que nos compartiese. Vale, cuando he hablado de Karen Erickson, del libro, es un libro súper conocido en comunicación aumentativa alternativa. Lo que os hablaba antes, lo que he visto que lo habéis preguntado, lo que yo os contaba, esa pequeña clasificación de Karen Erickson, es un libro muy conocido en comunicación aumentativa alternativa. Tiene visualmente ¿vale? Y se llama Comprehensive Literacy for All. Así que, bueno, y es de Karen Erickson y David Copenhaver. Y es un libro muy, muy conocido. Y hace una pequeña clasificación para ver si el peque o la peque pues, es un lector emergente o no lo es. Es decir, si es principiante o ya, y en base a si está en una etapa u otra, pues se proponen algunas de las actividades o otras diferentes, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna cosa más. Am, vale. Yo creo, yo creo que si no hay ninguna duda, no sé si tú quieres, Cristina, comentar algo. Yo, que muchas gracias por contar conmigo Hombre, por para que te cuente supuesto. cómo ha sido nuestra experiencia y cómo está siendo. Que ya te digo que esto al final pues es un poco aprendizaje que nadie se sienta mal por leer solo el libro y ya está, porque poco a poco, ya te digo, ahora yo veo un libro y es que se me salen 1000 actividades para poder hacer con el libro. Entonces, poco a poco, el ir trabajándolo. Al final es la práctica un poco y bueno, y al final tú metiste el primer cuento y ahora pues Me pones encanta. de De todo, hecho, ¿no? yo animo a todos los participantes que hayan a que lo prueben. Y una vez que lo prueben es que van a querer seguir metiendo libros. Y a mí, ya te digo, me encantaría tener, pues, al final esa biblioteca, porque de nada sirve que yo haga la sirenita, tú hagas la sirenita y el otro haga la sirenita. Entonces, si podemos ir ampliando esa biblioteca, cada uno haciendo, pues, un cuento diferente, nuestros niños tendrían una biblioteca en el SAT enorme.
Entonces, pues si cada uno podemos ir aportando nuestro pequeño granito de arena, que ya te digo que de todas formas, una vez que tú te descargas el cuento, luego puedes editarlo de la manera que a tu hijo le venga mejor. Exactamente, exactamente. Al final hacerlo accesible y ir animándose. Así que animarse. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos los que habéis conectado para hablar sobre lectura compartida con nosotros. Totalmente, ¿eh? Es una gran idea. Verónica, te animo a que empieces. Totalmente, además hablábamos también no de solo eso, sino de, bueno, pues, Andrea está en una aula ordinaria y hay que adaptar mucho material, ¿verdad? Sí, Pues oye, mucho, lo mismo podemos mucho, mucho. empezar con esa idea, crear un banco de recursos. Pues sería maravillosa. Yo ya llevo con esa idea un tiempo en la cabeza y de hecho yo voy haciendo mi banco y es verdad que ojalá, porque al final una escuela ordinaria pues tiene muchos pros y muchos contras y el tiempo y tantos niños pues cuesta. Entonces pues todo lo que podamos ayudar, yo ya lo he dicho, digo yo muchas veces estoy hasta las 2 de la mañana haciendo tableros, pero porque es que los necesitan. Entonces no es lo mismo aprender una cosa sin adaptar que cuando ya tiene ella su vocabulario ahí en su SAM metido y es que es necesario. Eso se pilla rápido. Por, Seguro que sí, Verónica, seguro que sí. por el chat Bueno, pues decían, Cris, que tienen tus libros por ahí también, los Sí, asistentes. me alegro mucho. O sea, al final esa es la idea, que cuantos más niños se puedan beneficiar, pues mucho mejor. totalmente, vamos, totalmente. Genial. Pues nada, Cristina, que eres maravillosa, que muchas gracias A vosotros, por acudir y que acudiremos más veces y te cuando preguntaremos queráis, cosas y por supuesto que sí, porque tu experiencia es maravillosa. Así que cuando nada, queráis, de verdad. Muchas gracias por contar conmigo y ya sabéis que aquí estamos para lo que necesitéis. genial. Pues nada, Muchas pues buenas tardes y un beso a todos.